Hola, hoy hablaremos sobre el concepto de Samurai Jack para entrar al roster de Multiversus. Y en este fondo es de la serie, obviamente. Aquí está Jack. Y bueno, hoy le voy a comentar sobre el por qué el concepto del personaje es tan importante, que ya lo expliqué en algunos vídeos. Pero básicamente engloba todo lo que será el gameplay del personaje, ¿no? Por ejemplo, Tom y Jerry. El concepto del personaje es que Tom se esté peleando con Jerry en medio del combate. Y a partir de ese concepto que tienen los desarrolladores, hacen el gameplay, ¿no? Entonces, el concepto es lo más importante por eso. Porque un mal concepto de personaje es muy difícil que el personaje tenga habilidades. No que sea fuerte o débil, sino que sea interesante el personaje, no sea una skin de otro juego de pelea, ¿no? Que suele ser muy difícil ya no ser tan genérico. Pero bueno, este video lo tengo pensado hace muchísimo y hoy les voy a comentar la idea que tengo para Samurai Jack. Pero bueno, si no conocían al personaje, es un espadachín, es el elegido y un príncipe. Básicamente el padre de Jack era un rey, porque Samurai Jack es un príncipe, su padre era rey, y él, gracias a un oráculo de su aldea, sabía que algo iba a pasar, ¿no? Entonces él se venía preparando años y años y nunca pasaba lo que el oráculo había predestinado, ¿no? Entonces Jack fue entrenado desde chiquito para ser una máquina de combate, literalmente el mejor luchador de su aldea o de su tierra. Y como el padre de Jack era un rey, entonces Samurai Jack podría ir a otros lugares. Por ejemplo, iba a Egipto y practicaba ahí el combate que tenían ahí. Iba a tribu africana, aplicaba el combate que tenían ahí, y se iba haciendo maestro en cada especialización de estilo de combate, estilo de armas y muchísimas cosas más, porque el padre de Jack sabía que algo iba a pasar, ¿no? Y él no sabía si él mismo iba a ser capaz de derrotar a ese enemigo o suplir ese encuentro, ¿no? Que se iba a dar, que el oráculo le había comentado. Entonces Jack, desde literalmente que tiene 3 años o algo así, empezó a entrenar hasta su adultez. El día prometido. Llega el día que, por si no sabrán, Aku, que también quiero que esté en Multiversus, es el villano de la serie, ¿no? Básicamente había como una entidad cósmica, por decirlo en una palabra, que era la maldad pura, la maldad de todo universo. La esencia pura de la maldad era ese ser, y también habían dioses. Estos dioses, en un combate cósmico, literalmente estaban peleando en la galaxia, deciden derrotar a esta entidad, ¿no? Pero al hacerlo, que ellos pensaban que le habían derrotado, como una gota de aceite del personaje, que era como una luz negra, era el ser, ¿no? Se quedó un pequeñito fragmento de ese ser, y como una gota de aceite negra cae a la tierra. Al caer a la tierra, como era ese ser cósmico, era súper poderoso, pero ahora se fue reducido a una gota para sobrevivir, que los dioses se retiraron porque pensaron que habían derrotado al enemigo. Esa gota fue absorbiendo la energía de la tierra, ¿no? Como si fuese una planta, pero al contrario, quemaba todo a su paso, ¿no? Iba días, semanas, meses, iba secando los bosques, poco a poco, hasta llegar al reino de donde está Samurai Jack, ¿no? Donde está su familia, su tribu, todos, el imperio, ¿no? Y ese es el día prometido. Aku, vidas, pájaros, todo, ya deja de ser una gota. Al consumir la energía de la tierra, ya toma forma y se siente fuerte. Es una minúscula parte del ser cósmico pero es abismalmente poderoso para los humanos. Y bueno, Jack, el padre de Jack, se enfrenta a Aku, pierde, aunque dio una buena pelea, si se puede decir así, hizo lo mejor que pudo. Pero como este señor, como le vengo diciendo desde el principio del vídeo, él sabía que algo iba a pasar. Él estaba preparándose y estaba preparando a Jack. Pero algo que no le contó a Jack es que él tenía una espada forjada por los mejores guerreros de su tierra, que estaba específicamente guardada para Jack. Que esta es la espada mítica que vemos siempre que porta Jack, ¿no? Que por cierto, por eso quiero que Jack sea un espadachín puro. Pero bueno, ya le voy a contar a lo largo del vídeo porque quiero que solo sea un espadachín. Pero bueno, el punto es que pierde su padre derrotado y tal, y Jack toma la decisión, obviamente por enojo y tal, ir a lo que sea, depende de la tribu, agarra la espada, se acerca a Aku y está a punto de derrotarle. O sea, contra todo pronóstico. Bueno, contra todo pronóstico no, porque bueno, Jack estuvo entrenando toda su vida para eso, ¿no? Pero él estuvo a punto de derrotar a Aku. Cuando Aku le va a derrotar, cuando Aku va a ser derrotado, perdón, él manda a Jack al futuro. Y cuando manda a Jack al futuro, nadie en la Tierra, en el planeta Tierra, está para enfrentar a Aku. Entonces él domina todo el planeta, ¿no? Y cuando Jack aparece en el presente, en el futuro, Aku es el rey de todo, ¿no? Y ese es el concepto de la serie. Eso es lo que pasa en los primeros capítulos. Y eso es todo lo que engloba Samurai Jack. Jack intentando buscar portales para ir al pasado, para derrotarle ahí a Aku.
y volver con su familia y tal, ¿no? Que por cierto, padre Jack fue derrotado, pero no fue asesinado, ¿no? Y sus familiares, pero muchas tierras perecieron y tal. El punto es que le conté esta intro que es de la serie, que me lo podría haber ahorrado, pero quiero que entiendan esto para lo que les voy a contar después. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Jack entrenado para matar, o sea, entrenado para ese día ideal. Que el concepto del elegido que yo le estoy diciendo se hace mención hasta bastante después, o te das cuenta bastante después. Que si vieron la miniatura, ese momento es cuando vos te das cuenta que Jack no es solo un luchador. ¿Por qué? Porque en cierto capítulo Jack está enfrentando unos robots en el futuro, ¿no? Que Aku le engañó a ese científico, le dijo que los robots iban a ser para cuidar a esa ciudad y tal, y realmente eran para destruir a Jack. Estaban programados para destruir a Jack. Cuando los robots reconocen a Jack, intentan asesinarlo. Jack da todo de sí, él es increíble como pelea, pero al ser robots y hacer algo que Jack no conocía en ese momento, se ve sumamente superado y está a punto de ser derrotado. Y aquí es la parte fundamental y principal del vídeo. ¿Qué sucede en esta escena? No sé si ya puedo encontrar imágenes para mostrarles, pero en esta escena Jack se ve superado, como les dije recién. Está a punto de ser derrotado, o sea, asesinado literalmente, y se rinde. Es la primera vez que vemos que Jack se rinde, o sea, porque ya entiende que dio lo mejor de sí y tal. Pero como Jack es puro, que en el concepto de la serie se entiende que Jack es súper puro, no tiene nada de maldad en su corazón, o sea, es un ser de luz casi, que como que está elegido, ¿no?, para que él sea el que derrote a Aku, que será su contraparte, que Aku es pura maldad y Jack es pura luz. Unos herreros, como una especie de Valhalla, empiezan a martillar una espada que sería como la contraparte de la espada que Jack tiene en el mundo terrenal, en el mundo humano, que fueron lo que le hicieron sus padres. Entonces, van martillando y martillando estos herreros, digamos, del Valhalla o algo así, o sea, que está en el cielo, y cae una estela de fuerza como si fuese un cometa a Jack. Y ahí te das cuenta que Jack tiene algo más, ¿no? Que no solo es un humano muy fuerte y tal, sino que él fue el elegido, ¿no?, por estos seres y tal, para derrotar a Aku, como que está predestinado también, así como Aku estaba predestinado que iba a caer en la tierra, ¿no? Y bueno, ese es el concepto, ¿no? Yo quiero que Jack sea un espadachín puro, por todo lo que le conté de la pureza de Jack que conlleva, ¿no? Personaje que creció, está predestinado para eso. La espada, es muy importante la espada, porque literalmente el padre de Jack creó esa espada para que derrote a ese ser, ¿no? Sabía que algo iba a pasar, y entrenó a su hijo toda su vida, y tenía esa espada preparada para él. ¿Por qué le menciono tanto lo de la espada? ¿Por qué? Porque Samurai Jack tiene 5 temporadas. Las primeras 4 temporadas fueron para Cartoon Network. Gran parte de eso es porque en Samurai Jack solo él pelea con robots. ¿Por qué? Porque los robots, cuando Jack les parte por la mitad con un espadazo, del robot sale aceite y cositas así, ¿no? Entonces puede estar en Cartoon Network. Pero en la 5ª temporada hubo un parón como de 7 años, porque el creador Genndy Tartakovsky quería hacer una película para terminar la serie. Hizo 4 temporadas y en lugar de una 5ª temporada él quería hacer una película. Cartoon Network no le dejaba hacer la película, como que le iba dando, le hacía esperar, y él se cansó y fue a Adult Swim. Y en Adult Swim obviamente es más 18, o sea, ahí se permite todo, y ahí ya hay gore en Samurai Jack. Y gran parte de la nueva era de gente que conoce a Samurai Jack vio esa escena. Pero en la 5ª temporada pasa muchas cosas en las series, pero Jack ya no solo usa la espada. De hecho, como que renunció a la espada porque estaba cansado tenía como, no recuerdo si 30 o 50 años, de intentar volver al pasado, y no podía por miles de cosas, ¿no? Entonces como que renunció a la espada e intentó ser feliz en el futuro, ¿no? Pero vivía como ermitaño y tal, pero empezó a usar muchísimo otro tipo de armamento, ¿no? Entonces ese es lo que yo no quiero que pase, de que si hacen el concepto del personaje y solo miran las últimas temporadas o la 5ª temporada, que normalmente se hace, ¿no?, para saber cómo termina el personaje. Jack tiene miles de armamentos, incluso algunas partes agarra armas de fuego y tal de otros personajes, ¿no? Que en el futuro hay arma y tal. Entonces yo quiero que se mantenga el concepto puro de Jack, que es un espadachín, y eso no quiere decir que sea malo el gameplay, ¿no? Puede reflectar proyectiles, o sea, en las primeras 4 temporadas es increíble lo que Jack puede hacer con la espada. Aunque bueno, creo que si tenemos la suerte de que Samurai Jack llegue a Multiversus, van a hacer eso, ¿no?
Pero bueno, por una parte eso, espero que hayan entendido el concepto. También me gustaría mencionar algunas skins, ¿no? Sobre todo la skin, que este video con spoiler obviamente no le destripé la serie, solo le conté de lo que va la trama, ¿no? Pero hay un episodio muy mítico en Samurai Jack que lo que sucede es que Jack, sí existían portales en el futuro para volver al pasado, ¿no? Y estaban como Jack se hizo leyenda por ese primer combate de que casi derrotó a Aku. ¿Se acuerdan que les conté en el presente que casi le derrotó? A Aku le mandó al futuro. Entonces la Tierra conocía a Jack, conocían el nombre de ese guerrero. O sea, le sonaba a ese guerrero. No sabían que se llamaba Jack, no sabían que se llamaba Jack, pero conocían la leyenda de ese guerrero, ¿no? Que casi derrotó a Aku y se fumó, ¿no? La gente pensaba que había sido eliminado, ¿no? Pero bueno, entonces generaciones tras generaciones, hasta que Jack, en el año que está Jack, ellos fueron guardando información para si ese guerrero prometido llegase algún día, ¿no? Y por eso es que Jack tiene como pistas o va averiguando dónde puede encontrar portales. Y hay un portal muy en específico que es el único portal que alguien le dijo a Jack: aquí hay un portal para volver al pasado. Y Jack se volvió loco, ¿no? Porque para encontrar los portales era dificilísimo. Literalmente cada temporada encontrabas uno o algo así. Y bueno, va a ese portal con todo, ¿no? Ya decidido, ya llevaba varias derrotas en el sentido de que Aku de alguna manera lograba que o rompía el portal o se acercaba y hacía que Jack no pudiera regresar al pasado, ¿no? Entonces va frente al guardián del portal, que solo se le conoce así, tiene un nombre, y se enfrentan en un 1 versus 1, ¿no? Y acá pasa algo tristísimo que, bueno, le voy a contar, ¿no? Que es la vez más tangible, más cerca que Jack tuvo de irse al pasado. Y no lo puede hacer porque este rival es abismalmente fuerte y supera muchísimo a Jack. Entonces Jack se frustra, ¿no? Porque nunca había sido un problema, entre comillas, su fuerza, ¿no? Su destreza, y contra este rival no podía hacer nada. Entonces, literalmente, el guardián lo derrota, o sea, casi le humilla, digamos. Jack se retira del combate porque entiende que no puede hacer nada en el combate. Se retira, y al retirarse, el guardián del portal dice: todavía no es el momento. Como que el guardián estaba esperando a él. Y cuando dice todavía no es el momento, el guardián azul, el guardián del portal, visualiza un samurái rey, un samurái Jack rey, con la corona y la espada y tal. Como que te hace pensar a vos, que somos el espectador, ¿no? Que Jack va a volver a derrotarle a él, ¿no? Pero eso en la serie nunca pasa. Pero ese frame de Samurai Jack Rey que le voy a mostrar por acá es brutal, con la corona y tal en su trono. Es increíble, eso es un fanart, ¿no? Pero Samurai Jack Rey me encantaría ver como una skin. Literalmente le hablé como 5 minutos para que solo sepan esa skin, para que entiendan por qué es tan relevante. Porque solo se ven en unos segundos de toda la serie. Lo hay mitiquísimo, Samurai Jack con traje, imagen, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Ya les conté más que suficiente sobre el concepto. No creo que vean todo este vídeo. Este va a ser el último vídeo que haga esta sección. Hablé de personajes como Ben 10, Spear de Primal y Samurai Jack, ¿no? También mencioné a Dexter y las chicas superpoderosas en 2 vídeos diferentes de cómo serían. Pero bueno, este es el último vídeo. Si este vídeo llega a 500 visitas, consideraré hacer un vídeo más sobre Mordecai y Rigby. Pero bueno, si no, lo dejo hasta acá esta sección, porque pues la verdad que no una sección que le fue muy bien. Solo que a mí me gusta mucho hablar del concepto de los personajes y por eso la estoy haciendo, ¿no? Pero realmente no es como que le va muy bien en el canal. Pero si llega a 500 visitas, que el de Spear creo que llega a 250, subo un siguiente con Mordecai y Rigby, ¿no? Pero bueno, si no, lo dejamos por acá. Suscríbanse para más contenido de Multiversus y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.